En Mateo 28:18 declara: «Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra». Esta no era una autoridad delegada temporalmente, sino la misma autoridad que siempre tuvo como Hijo eterno. En Colosenses 2:9, Pablo afirma que en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad. Esto significa que incluso en su forma humana, Jesús no dejó de ser plenamente Dios. La encarnación no disminuyó su divinidad, solo la ocultó temporalmente. Juan tuvo una visión impresionante de esa gloria en Apocalipsis 1:16, donde describe a Jesús con su rostro como el sol, cuando brilla con todo su fulgor. Esta visión fue tan abrumadora que Juan cayó como muerto a sus pies. Era la misma gloria que había visto en el monte de la Transfiguración, ahora revelada en su plenitud. En 2 Corintios 4:6, Pablo nos dice que Dios ha hecho brillar en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Cristo. La gloria que Jesús tenía junto al Padre no quedó en el pasado, sino que sigue brillando hoy a través del Evangelio. El testimonio de los apóstoles. Los apóstoles no eran solo seguidores casuales de Jesús, sino testigos presenciales de su divinidad. Juan comienza su primera carta diciendo: «Lo que era desde el principio, lo que oímos, lo que vimos con nuestros ojos, lo que contemplamos y nuestras manos apalparon, eso proclamamos acerca de la palabra de vida». 1 Juan 1:1. Pedro, en su segunda carta, hace hincapié: «No seguimos leyendas inventadas cuando hablamos sobre el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, sino que fuimos testigos presenciales de su majestad». 2 Pedro 1:16. Se refería especialmente a la transfiguración, donde vio la gloria divina de Jesús revelada. Pablo, quien encontró a Jesús resucitado en el camino a Damasco, tuvo su vida completamente transformada por ese encuentro. En sus cartas, constantemente afirma la divinidad de Cristo. En Romanos 9:5, llama a Jesús Dios bendito para siempre. En Tito 2:13, lo llama nuestro gran Dios y Salvador. El apóstol Tomás, que inicialmente dudó de la resurrección, hizo una de las confesiones más claras de la divinidad de Jesús, cuando al verlo resucitado exclamó: «Señor mío y Dios mío». Juan 20:28. Jesús no lo corrigió, al contrario, elogió su fe. Los apóstoles no solo testificaron la divinidad de Jesús, sino que estaban dispuestos a morir por esta verdad. Todos, excepto Juan, fueron martirizados por su fe en Jesús como Dios encarnado. No se muere por una mentira que se sabe que es mentira. En Hechos 7, vemos a Esteban, el primer mártir cristiano, teniendo una visión de Jesús de pie a la derecha de Dios momentos antes de su muerte. Sus últimas palabras fueron dirigidas a Jesús como Dios, pidiendo que Él recibiera su espíritu. El testimonio apostólico es unánime. Jesús no era solo un hombre bueno o un profeta, sino que Él era y es Dios en carne. Como declara Juan en su Evangelio: «Estos hechos fueron escritos para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios». Juan 20:31. Los apóstoles también testificaron el poder de Jesús sobre la creación, sobre las enfermedades, sobre los demonios y sobre la muerte. Pedro caminó sobre las aguas a su comando. Juan lo vio alimentar a multitudes con unos pocos panes y peces. Todos lo vieron resucitar a muertos. Las profecías cumplidas. El cumplimiento de las profecías en Jesús es una de las evidencias más impresionantes de su divinidad. Cientos de años antes de su nacimiento, los profetas describieron detalles específicos sobre su vida, muerte y resurrección. En Isaías del milagro del aceite hirviendo, es esencial considerar el contexto más amplio de la persecución romana contra los cristianos en el primer siglo. A diferencia de la creencia popular, el Imperio Romano en general practicaba la tolerancia religiosa, permitiendo que los pueblos conquistados mantuvieran sus deidades y prácticas, siempre que también demostraran lealtad al emperador mediante el culto imperial. El problema con los cristianos era su insistencia en el monoteísmo exclusivo, la creencia de que solo Jesús era Señor, no el emperador. Bajo Nerón, desde el año 54 hasta el año 68 después de Cristo, la persecución se había localizado principalmente en Roma, después del gran incendio que el emperador atribuyó convenientemente a los cristianos. Sin embargo, Domiciano institucionalizó la persecución, extendiéndola a todo el imperio como política oficial. Las formas de martirio variaban.
desde las famosas exposiciones a las fieras salvajes en los anfiteatros hasta crucifixiones, decapitaciones y otras torturas. La inmersión en aceite o plomo hirviendo se reservaba para casos ejemplares, donde las autoridades deseaban una ejecución particularmente dolorosa y pública para desalentar a otros. El historiador romano Tácito, aunque no simpatizaba con los cristianos, describió con disgusto la crueldad de las persecuciones, señalando que muchos romanos comenzaron a sentir lástima por los cristianos debido a los métodos brutales empleados contra ellos. Fue en este ambiente de terror sistemático que ocurrió el milagro de Juan, sirviendo como un poderoso contratestimonio a la pretensión imperial de poder absoluto. El destino de Juan contrasta notablemente con el de los demás apóstoles originales. Mientras la mayoría murió mártir, Juan sobrevivió no solo al intento de ejecución en Roma, sino que vivió hasta una edad extraordinaria, posiblemente llegando a los 100 años. Santiago, hermano de Juan, fue el primer apóstol en ser martirizado, decapitado por orden de Herodes Agripa, primero alrededor del año 44 después de Cristo. Pedro fue crucificado cabeza abajo en Roma durante la persecución de Nerón. Andrés, Felipe, Bartolomé y los demás también encontraron muertes violentas en varios rincones del mundo romano y más allá, mientras llevaban el mensaje del Evangelio. Esta diferencia en el destino de Juan no pasó desapercibida para los primeros cristianos. Muchos la conectaron con la conversación registrada en Juan 21, donde Jesús le dice a Pedro sobre Juan: «Si quiero que él permanezca hasta que yo venga, ¿qué te importa?». Aunque Jesús no prometía explícitamente que Juan no moriría, como el propio texto bíblico aclara, su supervivencia milagrosa al aceite hirviendo, seguida de una vida excepcionalmente larga, parecía confirmar un propósito especial para este apóstol. Este propósito especial incluía la preservación de las enseñanzas de Jesús en el cuarto Evangelio, con sus profundas reflexiones teológicas sobre la divinidad de Cristo, y la transmisión de la visión apocalíptica que sostendría la esperanza de la Iglesia durante siglos de persecución. Es profundamente significativo que el apóstol que sobrevivió milagrosamente al aceite hirviendo fuera el mismo elegido para recibir la revelación del Apocalipsis. Ambos sucesos implican una preservación divina en medio de circunstancias aparentemente imposibles. El milagro del aceite hirviendo fue una demostración visible y pública del poder de Dios para preservar a sus fieles en medio de las llamas de la persecución. El Apocalipsis, por su parte, ofrece una visión cósmica y eterna de esa misma preservación, mostrando cómo, a pesar del aparente triunfo temporal de las fuerzas del mal, Dios finalmente protege y reivindica a su pueblo. En la visión apocalíptica, Juan presencia multitudes de mártires que salen de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la... Jesús, cumpliendo perfectamente la ley hasta su último momento, asegura que su madre tendrá cuidado y protección. Esto sirve como ejemplo para todos los creyentes sobre la importancia de los deberes familiares, incluso en circunstancias extremas. La presencia de María y Juan a los pies de la cruz contrasta con la ausencia de los otros discípulos que habían huido. Este pequeño grupo, junto con otras mujeres fieles mencionadas en los Evangelios, demuestra que el verdadero amor persiste incluso en las circunstancias más adversas. Esta palabra también tiene implicaciones eclesiológicas profundas. En la nueva comunidad establecida por Cristo, las relaciones son redefinidas. La Iglesia se convierte en una familia espiritual donde los lazos de fe son tan importantes como los lazos de sangre. Juan representa a todos los discípulos que, a través de los siglos, están llamados a cuidar unos de otros como familia. El cuidado de Jesús por su madre también demuestra que la espiritualidad auténtica no nos aleja de las responsabilidades prácticas y relacionales. Incluso en el momento de mayor significado espiritual de la historia humana, Jesús atiende las necesidades concretas de aquellos a quienes ama. María, a los pies de la cruz, representa a todos los que sufren al ver a sus seres queridos en aflicción. La espada que atraviesa su alma es compartida por incontables madres, padres y seres queridos a través de los siglos. Las palabras de Jesús ofrecen consuelo y una nueva perspectiva para este sufrimiento. Para la Iglesia primitiva, este momento tuvo un significado especial. María se convertiría en una figura central en la comunidad cristiana naciente, mencionada en Hechos como presente en el cenáculo después de la ascensión. Juan, cumpliendo fielmente su designación,
sería el canal a través del cual muchos detalles de la vida de Jesús, especialmente aquellos conocidos por María, serían preservados. La cuarta palabra: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Alrededor de la sexta hora, una oscuridad sobrenatural cubrió la tierra. En medio de estas tinieblas, resuena el grito más angustiante de la historia: Eli, Eli, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Mateo 27, 46. Esta cuarta palabra nos lleva al momento más profundo y misterioso de la cruz. Este clamor, registrado en el idioma original arameo, cita el Salmo 22, un salmo mesiánico que predijo en detalle el sufrimiento del Cristo. Pero no es una simple cita. Es la expresión genuina de la angustia de Jesús al experimentar, por primera vez en la eternidad, la separación del Padre. El abandono que Jesús experimenta en este momento es de una profundidad inimaginable. Aquel que desde la eternidad estaba en perfecta comunión con el Padre, ahora experimenta el horror del aislamiento total. Como Pablo explicaría posteriormente, aquel que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros. Segunda de Corintios 5, 21. Es significativo que Jesús mantenga el tratamiento Dios mío, incluso en el momento del abandono. Su fe permanece inquebrantable, incluso cuando sus sentimientos experimentan la más profunda oscuridad. Esta es una lección poderosa para todos los que atraviesan valles de sombra en su caminar espiritual. El por qué de esta pregunta no indica falta de comprensión. Jesús sabía perfectamente el propósito de su sacrificio. Es más bien la expresión de la realidad brutal del momento. El Hijo eternamente amado, experimentando el peso total de la ira divina contra el pecado de la humanidad. Esta palabra nos permite vislumbrar el costo real de nuestra salvación. El abandono que Jesús experimenta es exactamente lo que nuestros pecados merecían. Él toma nuestro lugar, experimenta nuestra condenación, para que nunca necesitemos conocer la realidad de la separación eterna de Dios. El momento también